Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que bueno esté, que estemos juntos en este tiempo de oración, de intercesión de la palabra y estar juntos es lo más hermoso que podemos tener, ¿no? Bueno, damos gracias al Señor, este es el último vivo que hacemos desde el exterior, ¿no? El vivo del exterior. Estoy terminando este pequeño taller de plantación de iglesia y ya salgo para el aeropuerto para volver a Costa Rica, así que en los próximos días ya estoy por allá con ustedes. Pero desde acá compartimos hoy este taller. Bueno, estamos hablando en este bloque de MM33 sobre el tema plantación de nuevas obras o plantación de iglesias, como también se le dice comúnmente. Ahora, cuando hablamos de plantación de iglesias, tenemos que hablar de algunos elementos esenciales para la plantación, perdón. Elementos esenciales para la plantación de iglesia, ¿no? Obviamente que yo soy una persona activista, ¿no? Y muchos de ustedes también son personas muy activistas que cuando tienen que comenzar a hacer algo, se ponen de inmediato a hacerlo, ¿no? No son personas que se quedan, pero en el transcurso de los años me he dado cuenta también de que la mejor forma de hacer algo de manera correcta, de hacerlo bien, es planificar. Planificar es base para poder empezar una nueva obra. Ahora, también en el tema de la planificación, se corre el riesgo, a veces corremos el riesgo de darle tanta importancia a la planificación que se convierte en un fin en sí misma, porque uno está planificando, 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 pasa el tiempo, pasan los años, y yo creo que a veces estamos planificando, está todo en papeles, ¿no? Pero no pasa nada, no salimos de la planificación. Lo tenemos todo en un papel, el papel lo metemos en el cajón y el cajón ahí le hacemos una oración y ahí queda. Entonces, a veces nos olvidamos de que la planificación también demanda trabajo concreto. Es decir, hay que planificar, pero también hay que hacer el trabajo concreto. La eficiencia de la planificación se va a notar o se va a demostrar cuando empieza el trabajo concreto que nosotros tenemos. Ahora, un famoso escritor de muchos libros ahí dice Robert Schuller, alguien que ha escrito muchos libros, él dijo una frase que es una frase muy linda que dice, si no planificas, estás planificando el fracaso. Si no planificas, estás planificando el fracaso. Ahora, piénselo bien, hay personas que pasan planificando. Este es el año 2023, estamos en el año 2023, el año de inicio de esta década, hasta el 2033 no va a llevar, y yo creo que si antes usted no ha planificado, si antes usted no pudo planificar la plantación de nuevas obras, yo creo que este año 2023 tendría que ser el año donde usted comienza a tomar nota en un cuaderno y decir, bueno, vamos a empezar a planificar la plantación de la nueva obra. Vamos a comenzar, ¿no? Pero hay que recordar que la planificación te va a demandar energía, te va a demandar tiempo, te va a demandar paciencia. Entonces, al lado también de la planificación hay que tener siempre un borrador, ¿no? Un borrador para ir borrando y sacando cosas y empezar a decir, bueno, vamos a planificar para a partir de cuándo vamos a empezar a trabajar. Hay que recordar esto. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 8. Salomón decía, la ciencia del prudente está en entender su camino. Es decir, la ciencia, ¿sí?, del prudente está en entender su camino. Aquel que planifica entiende a dónde va. Aquel que planifica, aquel que se organiza, sabe a lo que quiere llegar. Es muy importante por esto. Pero hay dos aspectos importantes en la planificación, ¿sí? Cuando uno comienza a planificar una nueva iglesia, cuando uno comienza a planificar, decir, bueno, a partir de este año vamos a empezar a trabajar para que en el 2023 plantemos una iglesia, 2024 plantemos otra, y así sucesivamente hasta el 2033. Esa sería una muy buena planificación. Pero algunos dirán, bueno, vamos a planificar al menos plantar una iglesia en esta década. Sería también bárbaro, ¿no? Algunos dirán, bueno, vamos a plantar 2 iglesias en esta década. Pero hay dos aspectos que son sumamente, pero sumamente importantes, que es el aspecto espiritual y el aspecto técnico en la plantación de iglesia. Quiero hablarles en este momento, por cuestión de tiempo, ¿sí? Vamos a hablar del aspecto espiritual. Y cuando hablamos del aspecto espiritual, el aspecto espiritual siempre es el centro de la plantación de iglesia. ¿Por qué? Porque empezamos a considerar
seriamente, pero muy seriamente, ¿sí?, la obra del Espíritu Santo en la plantación de las nuevas obras. No podemos empezar ningún tipo de trabajo si no hay una tarea espiritual. No podemos comenzar ningún tipo de tarea si no consideramos que el Espíritu Santo es nuestro gran ayudador, el que va a fortalecernos, el que nos va a dar fuerzas, el que nos va a guiar en la plantación de la nueva obra. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la planificación y cuando la iglesia se está lanzando? Bueno, va a hacer milagros. Lo que hace el Espíritu Santo es un hacedor de milagros. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos y darnos milagros. ¿Para qué sirven los milagros? Bueno, los milagros quizás en la provisión. El primer milagro va a ser que Dios te provea el obrero. Ese va a ser el primer milagro. Que Dios te provea el obrero para esa nueva iglesia, o los obreros, puede ser él o los obreros, o puede ser una familia completa, el esposo, la esposa, los hijos completos trabajando en una nueva obra. Eso es fantástico. Ya es un milagro que surja una familia dentro de la iglesia. El aspecto espiritual es súper importante y cuando empieza a aparecer los recursos y empieza a aparecer dónde, y empieza a aparecer personas o familia, ahí estamos viendo la mano del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, y a través de ellos se va a difundir el Evangelio. Por eso Dios hace milagros para ayudar a la difusión del Evangelio. Usted imagínese las cosas que se hablaron en el barrio, en la región, en la provincia de Judea cuando resucitó Lázaro. ¿Cuánta gente se enteró de la resurrección de Lázaro? La Biblia no lo dice. Obviamente es una nota que está aparte, que no cuenta dentro de la Escritura, pero usted sabe muy bien que cuando ocurre algo tremendo, el Evangelio corre más rápido, se difunde más rápido. Ahora, cuanto más profundizo en los principios de crecimiento de la iglesia, cuanto más entramos en estos principios de crecimiento, más nos convencemos que la verdadera batalla en la plantación de iglesia no es tanto el obrero, el terreno, el lote, el lugar físico, la gente. El tema es espiritual. La batalla es espiritual. Más me convenzo de que cuanto más entramos, tenemos que darnos cuenta que vamos a entrar en una batalla espiritual. Por eso el aspecto espiritual es uno de los aspectos fundamentales a la hora de plantar iglesia. La verdadera batalla siempre va a ser espiritual y la principal arma que vamos a tener para combatir esta batalla espiritual es la oración. Por eso tenemos que tener en cuenta que si hubo un derramamiento del Espíritu Santo allí por el año 1900, que fue a finales del siglo pasado, ¿no? Que quizás uno de los grandes avivamientos del siglo pasado, al final del siglo pasado. Y ha habido otros avivamientos, otras olas de avivamiento. Digámosle al Señor en esta década de MM33 de plantación de iglesia, digámosle, Señor, envía otra ola carismática, envía otra ola de Pentecostés, envía otra ola del Espíritu Santo para que el Evangelio se difunda más rápido. Necesitamos un avivamiento para que se difunda el Evangelio más rápido, pero cuando hay milagros, cuando hay señales, cuando hay maravilla, el Evangelio se propaga de manera tremenda, corre mucho más rápido, ¿no? Ya no es un run run, sino que ahora ya es un reguero de pólvora que se enciende rapidísimo. Por eso tenemos que decir, Señor, necesitamos el aspecto espiritual en la plantación de iglesia, el milagro. Ahora, uno tiene que percatarse de esto. Uno tiene que, como se dice en Costa Rica, uno tiene que pellizcarse. Hermano, pellizcate. Pastor, pellizcate. Este es el tiempo de plantar iglesias. Es el tiempo de abrir nuevas obras. Pellizcate, porque estamos en búsqueda de un avivamiento. Trabajamos para ello, oramos para ello, ayunamos para ello. Tenemos tiempo de búsqueda espiritual para ello. Y déjeme decirle un pequeño paréntesis. Estoy con una sed de llegar y prenderme con ustedes otra vez ahí en los tiempos de oración y después les voy a contar lo que tengo en mi corazón respecto a este tema, pero eso es otro punto, ¿no? Ahora, la oración es fundamental a la hora. Por eso decía, cuanto uno más profundiza en los principios del crecimiento de la iglesia, uno tiene que convencerse más. La batalla que vamos a tener en la plantación de iglesia no se trata de dinero, porque Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo, la mies es mucha y la plata es poca. No dijo eso. No, Jesús no dijo, la mies es mucha, la plata es poca.
Él dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero el enemigo va a hacer que los obreros no aparezcan, que los obreros se debiliten, que los obreros tengan temor. Es decir, que la batalla es espiritual, siempre va a ser espiritual. Por eso profundicemos en este tema y percatémonos. Tenemos algunos elementos que son esenciales y importantes, no esenciales, sino importantes a la hora de la plantación de iglesia, ¿no? Tengo 4 minutos, ¿no? Uno de esos temas uno de esos aspectos que tenemos es la tecnología. La tecnología nos ha rodeado, nos ha invadido, ¿no? Y bienvenida a la tecnología, yo no estoy en contra de la tecnología, al contrario, estamos ahora en un momento tecnológico, en un encuentro tecnológico, ¿no? Y bienvenida a la tecnología, pero por más buena que sea la tecnología, por más que el Zoom mañana yo pueda entrar en el Zoom y yo pueda ver la cara de ustedes, si sea en 3D o en 4D o en 8D, lo que sea, por más bueno que sea la tecnología, para fundar iglesias, ¿sí? Uno tiene que pensar esto, la tecnología es buena, pero tenemos una batalla espiritual. Tenemos una batalla espiritual que tenemos que ganar, ¿no? Ahora, otro de los aspectos que tenemos en la plantación de iglesia, digamos que ayudan también en la parte espiritual, es las técnicas de crecimiento. Las técnicas de crecimiento son buenas, hay muchas técnicas de crecimiento, hay libros, hay cantidades de libros que explican técnicas de crecimiento, todos los años hay gente que presenta planes y técnicas de crecimiento, si vos haces 2, 2 más 2 son 4, 4 más 4 son 8, y te presentan técnicas y 1 más 1 es 2, técnicas y 1 más 1 son 3, te dicen algunos, ¿no? Bueno, y técnicas impresionantes de crecimiento. Pero la técnica de crecimiento puede funcionar, muchas veces funciona para poner un restaurante, para poner una empresa, pero para plantar la iglesia, una empresa, un restaurante, una casa de comida rápida, es una institución humana, pero la iglesia que nosotros vamos a plantar es una institución espiritual, requiere vida espiritual, requiere tema espiritual. Por eso Jesús dijo claramente, edificaré mi iglesia. La iglesia es espiritual, hermano. La iglesia es espiritual y no podemos tener éxito en la plantación de iglesia si no tenemos este aspecto espiritual. Recuerde que yo le dije, para plantar iglesia hace falta 2 aspectos que en el próximo programa seguiremos hablando de este tema. El primer aspecto es el aspecto espiritual, ¿no? Pero digamos, Señor, ayúdame a entender, a percatarme de lo que estoy haciendo. Si voy a planificar, tengo que recordar que yo estoy planificando una institución divina, ¿sí? Si es el tipo de iglesia que queremos, una iglesia espiritual. Ahora, no tenemos que ignorar, ni tampoco ser ingenuos, de decir, Satanás no se va a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. Satanás, del momento que estamos hablando ahora, del momento que nos juntamos aquí, del momento que MM33 apareció, Satanás tiene todos sus recursos, todas sus armas espirituales, deseando que ninguno de nosotros plantemos iglesia. Que pasen esta década y llegamos al final de la década que digamos, no pude plantar, no tuve la fuerza, no tuve los obreros, no tuve esto, no tuve aquello, ¿no? Él va a estar tratando de derribar, a Satanás le gustaría que no se funde ni una iglesia, ¿no? Y si se funda una iglesia, que se funde renga, ¿no? Que se funde renga. Esa es la idea, que se funde renga, ¿no? El diablo quiere eso, porque nosotros sabemos que nuestra batalla no es en la carne, nuestra batalla es espiritual, no es carnal, es espiritual, ¿no? Por eso tenemos que decir, Señor, Pablo decía claramente, y con esto termino y oro, las armas de nuestra guerra no son espirituales, ¿no? Las armas de nuestra guerra son espirituales, perdón. Las armas de nuestra guerra son espirituales, no carnales. Tenemos que estar conscientes de esto y decir, Señor, un aspecto importantísimo, y esto vamos a recalcarlo ahora, mañana, pasado, pasado y pasado y pasado y pasado, y usted dirá, pastor, ¿por qué le mete tanto al tema de la oración? Porque sin oración no habrá plantación de iglesia. Sin oración no habrá plantación de iglesia. Y tengo otros aspectos que lo vamos a considerar la próxima semana. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tenemos aquí para hablar de este tema tan importante. Y yo quiero rogar especialmente en estos segundos que Dios toque el corazón de los pastores y las pastoras para que en este periodo 2023-2033 surja el corazón, el anhelo, el sueño, la planificación y la oración fundamental para que podamos iniciar nuevas obras en todo Costa Rica, de norte a sur, de este a oeste, en las montañas y en los valles, que Dios
haga su obra a través de la difusión del Evangelio. Padre, te damos gracias por esto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones.